Espera que empiece la grabación. Espera un segundo. Ahí sí. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, estamos todavía midiendo variables, ¿sí? Medición de cálculo y variable en el suelo. Entonces, lo que hemos sacado hasta el momento, lo que hemos buscado hasta el momento es, como dice acá, 3 variables, ¿sí? La primera variable, que no es una variable, en verdad, la primera fórmula, que es esta del BTS, ¿sí? Hay que recordar que cuando yo saco el volumen del suelo, ¿sí? O sea, perdón, cuando tomo una muestra de suelo, no la saco con la mano, sino que la saco con este cilindro, ¿sí? Con un cilindro, se lo mostré cómo era, ¿sí? Que era un cilindro con una cantidad de suelo adentro. Y cuando habla acá, el volumen total del suelo, realmente en verdad se refiere a cuánto suelo hay en ese cilindro, ¿sí? El volumen, ¿sí? ¿Cuántos centímetros cúbicos de suelo hay en ese cilindro? Centímetros cúbicos de suelo, volumen de suelo, ¿sí? Ese volumen de suelo, esa cantidad de suelo que hay ahí, pesa algo, pesa una cantidad X. Eso se saca la muestra y se pesa. Y esa cantidad, eso, lo que pesa esa muestra es la masa del suelo seco. Entonces tenemos el volumen del suelo, el volumen que tiene esa muestra, la cantidad de centímetros cúbicos que tiene esa muestra, y el peso en gramos que tiene esa muestra. Con esos dos datos se obtiene la densidad aparente, ¿sí? La densidad aparente. Y luego, a partir de la densidad aparente, y además con la densidad real, dijimos que el valor de la densidad real por lo general va a ser 2,6, 2,65, a menos que me indique algo distinto el ejercicio, pero si no, lo podemos dejar siempre en 2,6 o 2,65, ¿sí? Con ese dato de la densidad aparente que obtuve acá arriba y la densidad real, yo puedo obtener entonces el porcentaje de porosidad del suelo. ¿Por qué es importante la porosidad del suelo, chiquillos? ¿Por qué era importante la porosidad del suelo? ¿Qué pasaba con los poros? Almacenan el agua. Almacenan el agua. Bien, bien, bien. Almacenan el agua los poros. Súper. Entonces, recuerden, siempre el porcentaje o la cantidad de poros que tenga un suelo va a estar relacionado con la cantidad de agua que es capaz de almacenar ese suelo. ¿Sí? Mientras más poros tenga un suelo, más agua almacena. Mientras menos poros tenga un suelo, menos agua almacena. Y hicimos este cuadro, ¿sí? Donde mostraba, por ejemplo, que si lo blanco fueran poros, ¿sí? El suelo A tiene más poros que el suelo B, ¿sí? Los blancos son los poros. Entonces decíamos que, por ejemplo, que en el suelo A, ¿sí? Suponiendo que tuviera esa distribución, el 50% es poros, y en el suelo B, si lo contábamos, solamente el 30% son poros. ¿Para qué nos servía la porosidad? Porque si yo tengo la porosidad, ¿sí? El porcentaje de porosidad es un porcentaje. Y yo sé, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen total del suelo que tengo? O si yo tengo una cantidad de suelo, no importa la cantidad de suelo que sea, ¿sí? Yo puedo saber entonces, ¿sí? ¿Cuánta agua es capaz de almacenar ese suelo? Ustedes mismos me dijeron acá que los poros son los que son importantes porque son los que almacenan el agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo el porcentaje de poros y además de eso tengo el volumen del suelo, ¿sí? Un volumen de un suelo determinado, se hace una regla de 3. Por ejemplo, decíamos que si, por ejemplo, yo tenía 1000 centímetros cúbicos de suelo, que es un volumen, y la mitad son poros, entonces digo, en verdad ese suelo tiene 1000 centímetros de cúbico, pero en ese 1000 centímetros de cúbico, que es lo que aquí tengo, la mitad es una parte sólida, la otra mitad es poros, entonces yo sé que en la mitad, que son poros, almacena el agua, entonces la mitad de ese suelo, cuando está lleno de agua, cuando está saturado, la mitad de ese suelo es agua, cuando está saturado, cuando está lleno de agua. Obviamente que si el suelo, acuérdense, suelo saturado, recuerden este concepto, suelo saturado, todos los poros están llenos de agua, ¿sí? No se olviden de eso, con un suelo saturado, todos los poros están llenos de agua, ¿sí? El versus, por ejemplo, en el ejercicio B, que solamente decíamos que vuelvo a tener 1000 centímetros cúbicos de suelo y un 30% de porosidad, cuando ese suelo está saturado, entonces solamente 300 centímetros cúbicos o 300 cc, ¿sí? Es lo mismo, están con agua, ¿sí? El resto va a ser una parte sólida. Entonces, por eso es importante la porosidad, porque si yo tengo porosidad, ¿sí?
tengo mi dato de porosidad y yo quiero saber con cuánta agua necesito saturar mi suelo, yo puedo calcular exactamente la cantidad de agua con la que puedo saturar mi suelo. O por otro lado, puedo saber la cantidad de agua con la que puedo saturar una muestra de suelo. Si yo tomo una muestra de suelo y quiero hacer algún experimento, ver cuánta agua es capaz de almacenar ese suelo, con los cálculos de porosidad, densidad aparente, etcétera, etcétera, yo puedo hacer los cálculos exactos y, por ejemplo, si uno está haciendo un experimento, por ejemplo, o con un macetero, por ejemplo, se puede hacer, ¿sí? De hecho, se puede hacer con un macetero, uno puede sacar cuánto volumen de un sustrato determinado tiene ese macetero, ¿sí? Piensen en un macetero. Quizás eso es lo mejor que se puede obtener. Yo puedo tener un macetero, puedo sacar el volumen de ese macetero, ¿sí? O el volumen de, sí, el volumen del macetero, ¿sí? Suponiendo que el macetero es un cilindro, y además de ese volumen del macetero, yo puedo sacar cuánto suelo hay dentro de ese macetero, cuánto pesa, ¿sí? Saco mi densidad aparente, porque tengo volumen volumen del macetero, ¿se dan cuenta? Volumen de ahí, peso del macetero, de la tierra que tengo en el macetero, del suelo que tengo en el macetero, saco mi densidad aparente, ocupo la fórmula de porosidad, y en base a eso yo puedo obtener exactamente con cuánta agua saturo mi macetero, con cuánta agua riego y todos los poros de mi macetero están llenos. Y puedo saber exactamente la cantidad. Nada de la chunte, ¿sí? Nada de la chunte. Entonces, por ejemplo, ahí se puede hacer. ¿Sí? Eso es lo básico. Les recomiendo a todos que ahí les dejé en el chat el link de la clase de ejercicios de la semana pasada. Si alguno o alguna tiene alguna duda, puede revisarlo, ¿sí? Nosotros la semana pasada hicimos el ejercicio 1, hicimos el ejercicio 2 e hicimos el ejercicio 4, ¿sí? Les recomiendo que traten de hacer el 3, el 5 y el 6, ¿sí? 3, 5 y 6, ¿sí? Si no, la idea es que lo intenten hacer ustedes. Si alguno intentó hacerlo el fin de semana, bien. Si no, intenta hacerlo durante la semana. La única forma de aprender los ejercicios es haciéndolo, ¿sí? Disculpe, Y, profe, dime, ¿ese también está en YouTube? no, el 3, el 5 y el 6 no están en YouTube, son para ustedes. ¿Y dónde consigo esta información? ¿Están en la clase, en algún link? ¿Cómo la información, Natalia? Esto, que no estuve en la clase anterior, Ah, disculpe. está la clase arriba. Este Power está arriba. Esta parte está arriba. Con estos ejercicios está disponible. Profe, yo estoy viendo la clase que subió, pero no aparece el ejercicio número 6. No, pues porque hicimos el 1, el 2 y el 4. No, profe, refiero a que estoy viendo el video de la clase, estoy viendo el PPT que subió, y en el Ah, PPT no aparece el número 6, aparece no, hasta el ya. 5 nomás. Ya, entonces, bueno, ahí está, para que lo noten. Que el 6 era una tarea con O décimo. sea, era una tarea que el que si la hacía y la hacía bien tenía 2 décimas para la prueba. Eso es lo que pregunto, profe. ¿Dónde puedo sacar esos ejercicios para poder desarrollarlos? Del 1 al 5 están en el ambiente de aprendizaje. Ya, súper. ¿Sí? Del 1 al 5 están en el ambiente de aprendizaje. ¿Sí? Del 1 al 5. El 6 lo di al final de la clase pasada, lo inventé. Pero sí, pero la idea es que lo intenten hacer. Lo importante es ordenar los datos, chiquillos, no desesperarse, ¿sí? Por ejemplo, ven acá, en vez de aquí dan la densidad real como 2,6, no como 2,65, ¿sí? Pero en general, la idea es que practiquen o los traten de hacer. Si les quedan dudas, me preguntan en la otra clase. Podemos dejar la otra clase para hacer un ejercicio y el resto para dudas, ¿sí? Para mí no es problema en general responder dudas. Eh, y la idea es que ustedes puedan, digamos, porque la evaluación de esto es ¿cuándo quedó para la semana del 19, si no me equivoco. Profe, yo lo tengo como 22 de abril la próxima Sí, evaluación que viene. la evaluación. La evaluación le aviso al tiro, ¿sí? Le aviso enseguida. La evaluación no es una prueba, es una guía de ejercicios, ¿sí? Es una guía de ejercicios, no es prueba. Se la voy a dar cuando llegue la fecha, ¿sí? O probablemente se las ponga no sé, se las dé un poquito antes. La idea es que esa semana, ¿sí? La semana del 22 de abril, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos clase el lunes y el 22, y el jueves. Entonces, la idea es que yo el día 19, o sea, en 2 lunes más, yo tenga lista la guía de ejercicios, ¿sí? Lista, lista, lista. Y la empecemos a hacer en clases, ¿sí? Probablemente sean de 10 a 12 ejercicios, ¿sí? Probablemente tome un par de estos. Y la empecemos a hacer el lunes. Obviamente que el que no quiera empezar a hacerla el lunes, todo bien, ¿sí? Y la empecemos a hacer ese día el lunes, ¿sí?
Y ocupar también la clase del 22, pero yo voy a estar conectado, ¿sí? Ustedes intentan hacerlo, no sé si les acomoda, no sé cómo hacerlo, la pueden hacer de manera individual o la pueden hacer en pareja, ¿sí? Eso lo conversé con los jefes de carrera, me dijeron que en pareja, porque como una guía de ejercicio, la idea es que eso, lo hagan así, y después, cuando la terminen, esto si fuera la vida real sería un poco distinto, obviamente, le tomen fotos a los ejercicios resueltos, ¿sí? Cosa que al menos, si quieren hacer entre todos, ¿sí? La guía de ejercicio, o lo hace uno que es el más Mateo y le cobra el resto por la guía de ejercicio, cosa de ustedes. Lo que me importa es que tenga el total de guía de ejercicio resuelto a mano. Por último, si mandan a una persona que resuelva los ejercicios, que se den el tiempo, y perdón la expresión, la paja de pasarlo a mano. ¿Sí? Por último, si van a hacer trampa, al menos tengan el esfuerzo de que cada uno lo pase a mano, si lo van a hacer de manera individual. ¿Sí? No quiero 10 fotos iguales, ¿sí? O 20 fotos iguales. No quiero eso, ¿sí? Al menos quiero que se den el tiempo para tomar los ejercicios, y si los van a copiar, al menos que los copien ustedes, ¿sí? Entonces, es la única manera que yo tengo de asegurarme al menos que ustedes se queden con una copia de los ejercicios. Y que si en algún momento en el futuro, si les llega a tener que calcular esto, al menos recurran ustedes a los ejercicios que hizo Juanito. No hay nadie se llama Juan, no, el más cercano a yo, así voy a ocupar Juanito, ¿sí? ¿Verdad que tengo los resultados aquí copiados de que le copié la guía a Juanito? Por último, ocupen eso, ¿sí? Entonces va a ser así, ¿sí? Esa es la dinámica. No es una prueba, es una guía de ejercicios, probablemente sean 12 ejercicios, ¿sí? Tengo que conversar ahí con los jefes cuántos ejercicios tengo que hacer, pero es así, es una guía de ejercicios de resolución. Probablemente sean 12 ejercicios, probablemente sean, porque igual va a ser una guía, ¿sí? Y probablemente sean yo creo que unas 4 o 5 preguntas teóricas, ¿sí? Pero no es una prueba, les digo así, ya. O sea, la pueden hacer en grupo, ¿ya? Obviamente que en pareja, ¿sí? Se refiere, pero la resolución la pueden hacer entre todos, eso depende de ustedes. ¿Ya? Va a ser así, no es prueba. Y obviamente que la gran gracia de empezar la semana del 19 es que se las dejo y ustedes las pueden empezar a resolver, y si en ese momento les aparecen dudas, las podemos resolver durante la clase. Si no les voy a hacer yo la guía, sino que ustedes me preguntan dudas. Profe, no sé por dónde empezar, profe, ¿qué fórmula ocupo? Ese tipo de cosas. Así que ahí, para que no se asusten, ¿ya? Tanto. Ya, por eso es una guía, porque es guiada, ¿sí? De ahí viene la palabra guía, ¿ya? Deberían ser siempre guiadas, ¿ya? Así que eso. Vamos a seguir viendo ejercicios, ¿sí? Vamos a seguir viendo ejercicios. Y estos también son del contenido de agua de suelo, pero vamos a subir un escalón, ¿sí? Un escalón. Quiero que entiendan lo siguiente, ¿sí? Hablábamos nosotros de que un suelo puede estar saturado, un suelo puede estar a capacidad de campo y un suelo puede estar seco, ¿sí? Un suelo saturado, todos los poros, todo el total de porcentaje de poros va a estar lleno de agua, ¿sí? Recuerden eso. No se olviden de anotar eso, es una información súper importante, ¿sí? Si uno habla de suelo saturado, pónganlo por ahí. Quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Un suelo a capacidad de campo, ¿sí? Ya dijimos, se pierde parte del agua, ¿sí? Se pierde parte del agua, disminuye un poco la cantidad, esta capacidad de campo, este porcentaje de capacidad de campo, dependiendo del tipo de suelo, puede disminuir o puede aumentar, ¿sí? Y luego, pues, un suelo seco no tiene agua, pero además aquí falta el suelo a punto de marchites permanente, que entre medio. Así que es un suelo donde la planta ya no puede sacar más agua desde él. Cuando yo mido, ¿sí? Cuando yo mido la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua que hay en el suelo, ¿sí? La cantidad de agua que hay en el suelo, yo tengo dos opciones, ¿sí? Yo puedo decir, porque ustedes saben que el agua, ¿sí? Uno puede medirla en volumen, generalmente uno siempre ocupa el agua en volumen, ¿sí? Y uno puede decir que yo tengo un volumen de agua, una X cantidad de centímetros cúbicos de agua, en una X cantidad de centímetros cúbicos de suelo, ¿sí? Centímetros cúbicos de agua en centímetros cúbicos de suelo. Esa es la opción 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos la semana pasada? ¿Sí? Medimos cuántos centímetros cúbicos de agua, yo decía, habían en un centímetro cúbico de suelo o en una X cantidad de suelo. Pero además, yo puedo decir que yo tengo gramos de agua, ¿sí?
¿sí? Gramos de agua, ¿qué dice acá? En una X cantidad de gramos de suelo. El agua se puede medir, generalmente nosotros vamos a medirla como centímetros cúbicos, pero también yo puedo decir que tengo 20 gramos de agua, a lo mejor en 200 gramos de suelo, por decir algo. Ya vamos a hablar de por qué se ocupan estas dos cosas, ¿sí? Vamos a hablar de por qué se ocupan estas dos medidas. Y dependiendo si a uno le piden el contenido volumétrico, volumétrico, que es centímetros cúbicos de agua en centímetros cúbicos de suelo, o el contenido gravimétrico, que es cuántos gramos de agua hay en gramos de suelo, ¿sí? Uno va a ocupar una fórmula o la otra, a pesar de que dependen, ¿sí? Son dependientes entre sí. Para el gravimétrico, vuelvo a repetirlo, cuántos gramos de agua hay en unos gramos de suelo, ¿sí? Uno hace esta relación que es bastante sencilla, ¿sí? Primero, uno va a tomar la muestra de suelo, ¿sí? Una muestra de suelo uno la toma. Voy a poner de nuevo espérame un poquito, la voy a sacar de acá, donde está mi foto del... Espérame un poquito del sacabocado, déjenme ocuparlo un segundo. Voy a poner la foto del sacabocado para que la entiendan. ¿Sí? Yo voy a tomar mi muestra. Voy a tomar mi muestra. Sí, tomé una muestra, ¿cierto? Ahí está mi muestra. Y esa muestra va a tener una cantidad X de agua, va a pesar una cierta cantidad. Una muestra que yo la tomé, está fresca, ¿sí? Y yo voy a tomar esa muestra, la llevo a mi laboratorio y le tomo el peso, tal cual como llega, ¿sí? Tomo la muestra, ¿sí? La llevo al laboratorio y veo cuánto pesa esa muestra. Podemos inventar un número, ¿sí? Digamos que esa muestra la tomé, vamos a borrar esto de acá abajo, ¿sí? Vamos a tomar una muestra y esa muestra pesa... Y esa muestra pesa, por poner un ejemplo, que nuestro peso de la muestra, ¿sí? Dice muestra masa de suelo húmedo, ¿sí? Ese suelo va a pesar, por decir una tontera, 310 gramos. ¿Ya? Se tomó la muestra, se llegó al laboratorio y pesa 310 gramos. Así tal cual. No la procesé, tal cual, ¿sí? 310 gramos. Que es lo que dice la masa del suelo húmedo. Ese peso en sí, ¿sí? Yo tengo que pensar que en ese momento, ¿sí? Esa muestra que está ahí, se dan cuenta, está húmeda, ¿sí? Es una muestra que está húmeda. Pero en general, esa muestra que está húmeda, ¿sí? Así tal cual, yo no sé cuánta agua trae. Y yo necesito saber cuánta agua trae, ¿sí? ¿Cuánta agua trae esa muestra? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esa muestra digo, quiero saber exactamente cuánta agua había en este momento. Por ejemplo, digamos que yo saqué la muestra 6 días después de un riego y quiero saber cuánta agua hay en el suelo 6 días después del riego. Entonces yo quiero decir, se tomó esa muestra, mira, hoy día, 6 días después del riego, esa muestra pesa 310 gramos. Y quiero saber cuánta agua hay. Entonces, ¿qué hace uno? Uno seca la muestra y hace la famosa masa del suelo seco. ¿Cómo se saca esa muestra de masa de suelo seco? ¿Sí? Se toma la muestra, se mete en una estufa, ¿sí? En una estufa literalmente es como una especie de horno casi, ¿no? Uno lo llama estufa, pero son como horno, y la mete por 24 horas a 105 grados, ¿sí? Y se evapora todo el agua. Y entonces me va a quedar un peso de suelo seco. Y digamos que ahora la muestra pesa, por poner una lecera, 198 gramos. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuánta agua había en esa muestra, chiquillo? Si cuando estaba húmeda pesaba 310 gramos y ahora que está seca pesa 198 gramos, ¿cuánta agua había en esa muestra? 112 gramos, profe. 112 gramos. ¿Por qué, Rodrigo? Explícame, por favor. Porque resté la masa total de suelo menos la masa de suelo seco y me da 112 gramos. Ya. Ah, no. O sea, ¿O sí? no sé, por eso te pregunto, Rodrigo. Espérese. Sí, 112. Sí, 112. Sí, 112. Entonces, eso que queda ahí, eso que dijeron ustedes, ¿sí? Es MW, que es
lo voy a poner aquí, la cantidad de agua en la muestra, ¿sí? En la muestra. Voy a poner esto un poquito más para que lo vean. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta es la cantidad de agua que había en la muestra? ¿Me dijeron? 112 gramos, profe. 112. Sí, entonces, mi MW es 112 gramos. ¿Cómo lo sacó? Se restó el 310, lo que dice acá abajo, se resta la masa de agua, o la masa de agua, lo que traía de agua en la muestra, el más grande se le resta al más chico, ¿sí? El peso mojado de la muestra menos el peso seco de la muestra. Y esto que está aquí, como dice ahí, y eso que está ahí, ese 112 gramos, ¿sí? Es la cantidad de agua que había en la muestra. Básicamente, chiquillos, poniendo un ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta poner esto, es como si ustedes fueran en la mañana al baño, ¿sí? Se pesan, y va a dar un peso, y después hacen sus necesidades, y se pesan de nuevo, y va a dar otro peso. Entonces yo le digo, chiquillos, ¿cuánto fue lo que hicieron? ¿Cuál es la cantidad que hicieron en el baño? Y ustedes me van a dar una cantidad determinada, ¿sí? Entre el peso antes de ir al baño y después de ir al baño. En promedio, esos son entre 800 gramos y 1,5 kilos, para que se hagan, para que uno se den cuenta la cantidad que uno hace entre antes de entrar al baño y después de entrar al baño, ¿sí? Es lo mismo, ¿cuánto tomó? ¿Cuánto salió? ¿Sí? Y lo que estoy viendo ahora es cuánta agua había en el suelo. Entonces, en este suelo particular, como dicen ahí, en esta muestra, habían 112 gramos de agua. Y entonces ahora yo tengo que sacar el contenido gravimétrico. Contenido gravimétrico, como dice, es cuánta agua, ¿sí? Cuánta agua, cuántos gramos de agua, ¿sí? Cuántos gramos de agua había por gramo de suelo, ¿sí? Entonces ese es el contenido gravimétrico. ¿Cuántos gramos de agua, cuánta agua en gramos hay en una cantidad de gramos de suelo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Gravimétrico, ¿cuántos gramos de agua hay por gramo de suelo? Y para sacar eso, como dice ahí, yo necesito el peso del agua, ese MW, ¿sí? MW, y el peso de suelo seco, ¿sí? ¿Cuántos gramos de agua hay por gramo de suelo? Ahí está. ¿Cuántos gramos de agua hay por gramo de suelo? Vamos haciéndolo así por mientras, después podemos hacer el ejercicio, ahí voy al cuaderno. Entonces ahora me pide que yo saque el W chiquitito, que se llama el contenido gravimétrico, que me dice ahí cuánto agua hay por gramo de suelo, y me dice que la fórmula es MW partido por MSS. Entonces calculen ustedes y me dan el número, ¿sí? Calculen ustedes. 0,56. 0,56, súper bien, ¿sí? Entonces voy a reemplazar los datos, ¿sí? Para que los tengan todos, ¿sí? 112 dividido en 198. Ahí está, estoy reemplazando, ¿ah? Estoy simplemente reemplazando, no estoy inventando números, están aquí reemplazando. Todo este cuadrito. Y me da que eso es, ¿cuánto? 0,56 gramos. ¿Gramos, verdad? ¿No, profe? Gramos por gramos. ¿Qué quiere decir Ya. eso? Que hay 0,56 gramos de agua por cada gramo de suelo. ¿Sí? Que hay 0,56 gramos de agua por cada gramo de suelo. Voy a ponerlo aquí. Hay 0,56 gramos de agua por cada gramo de suelo. Voy a checar eso para que lo vean. ¿Sí? En ese suelo, como dice, hay 0,56 gramos de agua por cada gramo de suelo. Eso quiere decir ese resultado. En general, este resultado del contenido gravimétrico es útil, ¿sí? Es bastante rápido. Uno toma una muestra mojada, toma una muestra seca, ¿sí? O sea, toma una muestra mojada, la seca, compara los dos volúmenes y ya. Pero resulta que uno en general es súper rápido, ¿sí? Esto se hace bastante rápido en laboratorio, se hace de un día para otro, uno puede tener un montón de datos y ordenado y listo, y ya y procesado. Pero resulta que en la vida real, ¿sí? Uno no riega con gramos de agua.
Uno dice riego por centímetros cúbicos de agua, o litros de agua, o metros cúbicos de agua. Entonces, este dato, si bien me dice cuántos gramos de agua hay por gramo de suelo, para después cuando yo quiero saber la cantidad de litros de agua, no me sirve mucho, porque esto está en gramos. Gramos de agua por gramos de suelo. A mí me gustaría saber cuánta agua, cuántos litros o centímetros cúbicos o metros cúbicos de agua hay por cada metro cúbico de suelo, porque además uno no riega en el campo, uno no riega, uno no dice, voy a regar 2.500 kilos de suelo. No, uno no riega así. Uno dice, uno riega una cantidad de hectáreas, o uno riega un volumen de suelo, o uno dice, voy a regar hasta la profundidad no sé cuánto, pero uno jamás en el campo se dice, yo voy a regar 400. Ya voy a decir, Rodrigo, anda a regarme 8.300 toneladas de suelo. No, con 500 gramos de agua. No, esa instrucción no existe, ¿sí? No existe. Entonces, para eso, ¿sí? Si bien este dato del contenido gravimétrico es bastante fácil y rápido de sacar y en general es bastante lineal, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas, no me sirve por sí solo, ¿sí? Entonces yo tengo que convertir estos datos, ¿sí? Tengo que usar ese dato para usar el contenido volumétrico, que como dice ahí, ahora yo tengo que saber cuántos centímetros cúbicos de agua hay por centímetro cúbico de suelo, ¿sí? Que es este que está acá. Contenido volumétrico. ¿Cuántos centímetros de agua hay por centímetro cúbico de suelo? ¿Sí? Entonces, probablemente ahí es mucho más fácil, porque yo estoy hablando de centímetros cúbicos de suelo. Para eso, ese contenido volumétrico tiene ese símbolo, ¿sí? Es como un cero cortado por la mitad. ¿Sí? Es el símbolo del contenido volumétrico. Para eso yo necesito, sí o sí, igual necesito el contenido gravimétrico, como se ve ahí, que es la W, esta W de ahí es la misma que esa W de ahí, ¿sí? Son la misma W, por si acaso, esa W es la misma W de acá, ¿sí? No hay cambio, no es otra W, la misma, ¿sí? Y necesito esto de acá, que es la densidad aparente, ¿sí? La densidad aparente. Y nosotros ya sabemos cómo calcular la densidad aparente. ¿Cómo se calcula la densidad aparente, chiquillos? Masa de suelo seco dividido por volumen total del suelo. Ya. Entonces yo ya tengo la masa de suelo seco, ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí está la masa de suelo seco y uno después puede sacarla con el volumen del cilindro, ¿sí? Ahí ese dato lo podemos obtener o lo podemos sacar después, ¿sí? Entonces tenemos, se me desapareció. Entonces tenemos esa densidad aparente. Y para voy a volver atrás para que no se pierdan, para obtener la densidad aparente nosotros vamos a ocupar esta fórmula acá, ¿sí? Si se dan cuenta, ese MSS ya lo tenemos. Nos faltaría sacar el volumen del suelo. Y para el volumen del suelo o el volumen del cilindro, ¿sí? El volumen del cilindro se ocupa esta fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos poner que acá vamos a inventar, ¿eh? Este dato es inventado, es un dato inventado, vamos a poner que para nuestro ejercicio inventado de acá, la densidad aparente es, por decir una tontera, 1,68. Está inventado esto, gramos por centímetro cúbico. He inventado, ¿ah? Lo di yo, lo inventé, ¿sí? Lo he inventado, ¿sí? No se preocupen, no le den tanta vuelta. Entonces, ahora, ¿cuál es el contenido volumétrico? Se reemplaza, ¿sí? Entonces digo, mi contenido volumétrico es esa W, que dijimos que era 0,56 gramos por gramo, por la densidad aparente que está ahí arriba, que es 1,68 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahí está. Se multiplican nomás. 0,94, profe. Y eso es 0,94 gramos en centímetros cúbicos. Sí, centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Entonces ahora yo digo, esto es lo mismo, ¿eh? Esto son como si fuera es como un lenguaje fuera español y el otro fuera inglés, ¿sí? Entonces ahora yo digo que en mi suelo hay 0,94 centímetros de agua por cada centímetro cúbico de suelo.
Lo que estoy diciendo acá, chiquillos, y esto es para que no se urjan, ¿sí? Son, ¿cómo se dice literalmente? ¿Cómo se dice hola en inglés y hola en español? El significado en sí puede ser el mismo, lo único que cambia es el lenguaje, ¿sí? Este de acá, gramos de agua por cada gramo de suelo, y este de acá, centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Este de acá arriba, contenido gravimétrico, este de aquí, contenido gravimétrico, y este de acá, contenido volumétrico. ¿Sí? Ahí está. Es la misma, en ambos casos es la misma cantidad de agua, solamente que uno está gramos de agua por cada gramo de suelo y el otro es centímetros de agua por cada centímetro cúbico de suelo. ¿Sí? Es como cuando uno dice, estoy tratando de poner un ejemplo, ¿sí? Que a uno le digan, no sé, una X cantidad, bueno, es que en verdad se explica por sí solo. Es gramos de agua en gramos de suelo y el otro es centímetros cúbicos de agua por centímetros cúbicos de suelo. ¿Sí? El único cambio que hay es que en uno se ocupa la densidad aparente y en el otro no. Uno es una representación, por así decirlo, de peso y lo otro es una representación de volumen. Generalmente la representación de volumen es la que nosotros vamos a ocupar. Por esa representación de volumen, que es el contenido volumétrico que se está de acá abajo, depende de esta de acá arriba. O para poder sacar esta de acá abajo, necesito esta de acá arriba. Sí o sí. ¿Sí? Entonces por eso van de la mano. ¿Sí? No puedo tener una si no tengo la otra. ¿Ya? No puedo tener una si no tengo la otra. Entonces, es así. ¿Sí? No es, ¿cómo se llama? No es bastante lineal, vuelvo a repetirlo. Lo único que sí hay que tener el dato de la densidad aparente. ¿Sí? Y los otros datos. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio, así que voy a compartir acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo con este. Si quieren, lo anotan por mientras yo armo aquí todo el bochinche y copio los datos y todo eso. ¿Sí? Y pongo el celular y todo eso. ¿Ya? Anoten ese ejercicio por mientras. La diferencia es que en verdad vamos a calcular el contenido volumétrico en vez de determinar la densidad aparente, ¿sí? Y la densidad real. Lo que vamos a determinar acá, vamos a hacer cuál es el contenido gravimétrico y volumétrico de esta muestra. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Cópienlo por mientras. Me avisan para por mientras vamos. Voy a cortar mi cámara de acá. Voy a poner la cámara de acá. Nunca bien pondrá. Me avisa cuando lo copian. Profe, aún no lo copiaba. Yo tampoco, profe, se le salió, Yo tampoco, profe. Yo se tampoco. salió la imagen, profe. O se desconectó. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Se le escucha cortado. Ya. Espérame un poco. Profe, se escucha, pero se fue la imagen del ejercicio. A Ya, ver, el diámetro era 6. voy a compartirlo ahora, ¿no? Ahí está. Ahí sí. Ahí sí.
Ahí sí. ¿Se me escucha? Sí, se le Todavía no escucha. noto nada. Todavía no noto nada. Se ve muy mal. Ya. Yo voy a estar copiando por mientras los datos, ¿sí? Voy a copiar los datos mientras ustedes también los copian. Entonces, voy a tener ejercicio 3, ¿sí? Me preguntan que el diámetro del cilindro es de 8 centímetros. Voy a copiar los datos, ¿sí? La altura es de 3 centímetros y es 3,14. El volumen del cilindro es pi por altura por radio al cuadrado. Me tengo que fórmula, devolver un poquito la fórmula para que la copiemos, devolver la fórmula un poquito, ¿sí? Voy a poner toda la fórmula, ¿sí? Para que copien las fórmulas por mientras. Y la densidad aparente es... Ya. Ustedes me dicen... Ya estamos. Ya, vamos. Voy a dejar de compartir acá para que quede lo otro de tamaño más grande, ¿sí? Espero que se vea bien. Voy a dejar de compartir. Ya. ¿Estoy en pantalla grande? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Ya. Entonces, tenemos esos datos primero, ¿sí? Que el diámetro del cilindro es 8 centímetros, la altura Profe, del... disculpe que lo interrumpa, que quedé en la pregunta final que decía ¿cuál es el contenido gravimétrico? Ah, Y ahí sí. quedó, Y porfa. volumétrico. Ah, Ahí ya, está. gracias, profe. Gravimétrico y volumétrico. Entonces, este ejercicio vamos a ir súper lento, si vamos a ir parte por parte, si vamos a ir parte por parte. Entonces, espérenme un poquito, voy a anotar todos los datos que me faltan, ¿sí? Y vamos a partir. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Lo primero que hay que hacer acá, voy a dejar de compartir, así, ya. Entonces, vamos a darle. Entonces, lo primero, mira, la Belén tiene, qué raro, me sale aquí en el teléfono unos perritos, un perrito y un gatito, y en el Teams me sale la Belén. Entonces, no sé ahora si la Belén es un perro, un gato, o es la persona que sale ahí en el Teams. Bueno, ya. Entonces, concentremos. Entonces, lo primero que hay que hacer en este ejercicio, ¿sí? Lo primero, se dan cuenta, el ejercicio dice, se toma una muestra de un cilindro, bla, 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 la altura. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta muestra, antes que nada, ¿sí? Es calcular el volumen del cilindro, el volumen de la muestra, el volumen del el BTS. Por eso puse ahí la fórmula del BTS, ¿sí? Y el volumen del cilindro, o BTS, o volumen del suelo, ¿sí? O volumen del suelo, como dice ahí, se calcula pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Ahí está. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Te voy a ir anotando los datos que tengo, ¿sí? Entonces tengo que pi es 3,14. ¿Sí? Pi es 3,14, nunca cambia, ¿sí? Radio al cuadrado. No tenemos el radio, tenemos el diámetro. Vuelvo a repetirlo porque la otra vez lo conversamos, pero quiero saber que todos tengan. ¿Cuál es la relación entre el diámetro y el radio? Es la mitad del diámetro del radio. ¿Sí? El radio es la mitad del diámetro.
¿sí? El radio es la mitad del diámetro. Si mi diámetro son 8 centímetros, ¿cuánto es el radio, chiquillos? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Voy a ponerlo acá. Sí. ¿Sí? Ya. Recuerden, si me dan diámetro, ¿sí? El diámetro es 8 centímetros, el radio es la mitad de 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo por acá. Mi radio, entonces, voy a ponerlo acá arriba para que no queden dudas, ¿sí? Voy a ponerlo aquí al lado. Mi radio, entonces, son 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Yo voy todo pivoteado, después me retan porque me dice el profe, está muy desordenado. Entonces tengo ahí que mi radio es 4 centímetros. Ahí está. Mi radio entonces son 4 centímetros, la mitad del diámetro. ¿Sí? La mitad de 8 es 4. Profe, ¿y ese resultado queda en centímetros cúbicos? El volumen, sí. Ya, entonces tengo 3,14 por el radio al cuadrado. Mi radio dijimos que era 4 centímetros y ahora hay que ponerlo al cuadrado. Por la altura. Y teníamos que la altura eran 3 centímetros. Esta altura, 3 centímetros. 3 centímetros. Y calculo. Voy a calcularlo también aquí. Entonces esto es lo mismo que poner. Vamos a acercar un poquito más. 3,14 por 16 por 3. ¿Sí? Al cuadrado es el mismo número por sí mismo. Voy a calcular eso. 150,72 centímetros cúbicos, profe. Ya. Déjame calcularlo. Puede ser que haya metido mal el dedo Rodrigo. Uno nunca sabe. Uno no se puede confiar de los alumnos. Imagínense que me pusiera a confiar aquí en todo, a ciencia ciega. ¿Sí? Entonces, se multiplican nomás. ¿Ah? Se multiplican seguidos, de corrido. Aquí no hay que, aquí el orden de los factores no altera el producto. 150,72, ¿sí? Centímetros cúbicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Si alguien tiene dudas me dice. Sí, profe, va bien. Voy a esperar el resto. Esperemos al resto. Sí, profe. ¿Sí? Rodrigo, cállate un rato. Sí, profe. Ya. Profe, disculpe, el 3,14 es que me perdí un poquito, me paré. ¿De Ya, dónde venía el valor? 3,14 era es el pi. el pi. Ya. Pi 3,14. Siempre va a ser 3,14. ¿Ya? Siempre. No cambia. ¿Ya? Siempre Ya, va a ser 3,14. ¿Ya? Ya estoy bien entonces. Ya, súper. Entonces lo que tenemos ahí, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo ahí. Entonces tenemos el volumen del suelo. ¿Sí? Volumen del suelo. Vamos a ir lentito, ¿sí? Vamos a primero, lo que estoy sacando, lo que estoy ocupando, ¿por qué necesito el volumen del suelo? ¿Para qué dato me sirve el volumen del suelo? Voy a mostrar para qué dato me sirve. Volumen del suelo me sirve para, voy a compartirlo acá de nuevo, para la densidad aparente, ¿sí? La vamos a ocupar, prefiero tenerla al tiro, ¿eh? Yo igual la densidad aparente la vamos a sacar primero porque después la vamos a ocupar, entonces prefiero tenerla a mano, ¿ya? Entonces, este volumen del suelo, ¿sí? Que calculamos, me sirve para sacar la densidad aparente. ¿Ya? La densidad aparente. Ahí está la densidad aparente. ¿Sí? Vamos a ocupar eso. Entonces, básicamente estoy sacando el volumen del suelo para después poder sacar la densidad aparente. Porque la densidad aparente la vamos a dejar guardada, entonces prefiero obtenerla en este momento. ¿Ya? Obviamente que ustedes pueden ver el orden que se les sea fácil y todo. Pero este es el orden que yo ocupo. ¿Ya? Entonces, cerramos acá. Entonces ahora vamos a calcular la densidad aparente. Entonces la densidad aparente, vamos a ponerla aquí al ladito, ¿sí? Densidad aparente, ¿sí? Es la masa del suelo seco partido en el volumen, el BTS. Leanlo primero, no me digan la respuesta al tiro. Lean, voy a poner aquí el ejercicio de nuevo, ¿sí? Leanlo primero. Leanlo primero. Todos,
¿sí? Lean bien lo que dice. Y no me digan, no respondan lo primero. Léanlo y díganme. Ahí, tal cual. Tal cual. ¿Sale el peso del suelo seco? No. ¿El resto? No, ¿No? ¿Dice en algún lado peso del suelo seco? Peso de suelo seco. Pregúntele a la ¿No? Giselle, profe. La Giselle sabe. ¿Giselle? No dice, en ningún lado. ¿Sí? No, profe, si no sale. Rodrigo, cállate. Ya no pedí. Ya. No sale, ¿sí? No sale. ¿Sí? No sale. Entonces, digo, chuta. No sale el peso del suelo seco. ¿Qué hago, profe? ¿Qué se hace, profe? Entonces, se dan cuenta, yo tengo acá dos valores. Voy a mostrarlo acá, ¿sí? Por eso estoy compartiendo. Tengo esto. Voy a explicar qué es, ¿sí? Voy a explicar qué es. Tengo 225 gramos. Pucha, pensé que se pusieron a mandar. Ya. Dos datos. Tengo 225 gramos. Ya pues. Tengo 225 gramos y tengo 50 gramos. Esto que está acá, si se dan cuenta, esos 225 gramos ahí, como dice, yo tomé la muestra y pesé la muestra. ¿Qué dato corresponde a ese, creen? De todos los que vimos anteriormente. Voy a mostrar aquí la fórmula. Voy a poner aquí la fórmula. ¿Cuál de estos datos será? Masa del suelo húmedo. Bien, bien. Esos 225 gramos, anótenlo por allá a un ladito. Si lo están haciendo, sí, anótenlo por ahí. Voy a ponerlo aquí por mientras. Sí, ya lo vamos a poner abajo. Esos 225 gramos, como dice ahí, es el MT, que es la masa del suelo húmedo. ¿Se dan cuenta? Se tomó la muestra, ¿sí? Se tomó la muestra, dice inmediatamente, dice, la muestra se tomó y pesó eso. Yo asumo inmediatamente que esa es la masa del suelo húmedo. Inmediatamente, ¿sí? Cuando dice, se tomó una muestra y pesó tal cantidad. Básicamente lo que hizo, se tomó la muestra y se pesó. Entonces, esa es la masa del suelo húmedo, ¿ya? Y después me dicen esto, me dicen que el peso del agua de la muestra fue de 50 gramos. ¿Qué será ese 50 gramos, chiquillos? Miremos la fórmula de atrás, voy a volver atrás a la fórmula. ¿Qué será eso? ¿La humedad que hay separada del suelo seco? Muy bien, muy bien. O sea, es, de lo que sale aquí, ¿qué es? ¿Masa de agua? Masa de agua, bien, chiquillos, bien. Es la masa del agua. Bien. Esa es la masa del agua. ¿Se dan cuenta? Tengo masa del suelo húmedo y masa del agua. No tengo masa de suelo seco, yo la necesito, porque la necesito para la densidad aparente. Pero tengo estas dos, ¿sí? Y se dan cuenta, hay una fórmula en la cual aparecen estos dos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Dónde aparecen esos dos? Voy a llevarme esta fórmula para allá, para que la vean. ¿Que se tienen que restar, profe? Ahí arriba está. Claro. Ahí está. La dejo ahí. Sí, igual, ahí está. Entonces se dan cuenta que yo, ¿cuál dato necesito? Se dan cuenta, yo necesito, voy a subrayarlo, necesito S, ¿cierto? Tengo el MT, tengo el MW y necesito la masa de suelo seco. ¿Se dan cuenta? Es el que me piden y es el que necesito en este momento. Y no lo tengo, ¿sí? No lo tengo. Pero tengo este MW y tengo el MT, ¿sí? Tengo el MW y tengo el MT. Entonces, se pueden relacionar, ¿sí? Se pueden relacionar. Y eso es lo bueno, ¿sí? ¿Cómo lo relaciono? Si la fórmula originalmente, voy a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, ¿sí? Si la fórmula originalmente es MW es igual a MT menos MSS y yo quiero el MSS, lo que hago es, ¿qué se hace? Puede reemplazar, profe, y hacer una ecuación. Exacto, vamos a reemplazar los datos. Vamos a 50, 225. Ahí está. Estoy reemplazando, para que vean un poco todo, ¿sí? Mejor lo vamos a reemplazar aquí, ¿sí? 50 es igual a 225 menos MSS,
¿sí? Estoy reemplazando, fue lo único que hice, reemplacé los datos acá, ¿sí? Reemplacé, no he hecho nada más, ¿eh? Estoy reemplazando. Y ahora resto, ¿sí? Hago el cambio los datos de lado. Entonces, hago esto, ¿sí? A ver si me está yendo todo para arriba, pero mantenemos ahí. Hago. Ahora, mi masa de suelo seco es 225 menos 50. Da 175. Bien. ¿Ya? Hola, Isabel. Ahí está. ¿Cuánto? 175 gramos. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos que nuestra masa de suelo seco ahora es 175 gramos. Súper. ¿Ya? Entonces ahora tenemos nuestra masa de suelo seco. Y ahora sí podemos calcular la densidad aparente. ¿Cierto? Entonces voy a volver aquí al cuaderno. Y voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir acá y vuelvo. Profe, Dime, Soledad. sería mucho que lo siguiera haciendo como lo estaba haciendo recién en la diapo, porque yo no veo cuando usted pone el cuaderno. Yo tampoco no. veo nada, profe. Ya, Solo- no se preocupe. Solo Sí, en la profe, diapo veo. igual prefiero. Ya, Sí, profe. Ya, no se gracias. ya, no hay problema. No hay problema. Voy a anotar todos los datos que tenemos entonces hasta el momento, ¿ah? Entonces voy a ir anotando todos los datos que tenemos hasta el momento. ¿Ya? Entonces tengo masa de suelo seco, voy a poner aquí, masa de suelo seco. ¿Sí? Voy a anotarla acá. Masa de suelo seco, la tenemos. Aparte de eso tenemos, ¿qué otro dato calculamos? El volumen del suelo. ¿Se acuerdan que lo calculamos hace un rato? ¿Cuánto era el volumen del suelo, chiquillos? 150.72 centímetros cúbicos. Ya, bacán. 150,72 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, masa de suelo seco y volumen de suelo seco. ¿Para qué nos sirve ese dato, chiquillos? ¿Para qué nos sirven estos dos datos? ¿Qué tenemos que sacar con esos dos datos? La La densidad densidad aparente. aparente. La densidad aparente. Bien, Eh, entonces vamos a ver la densidad aparente. Voy a poner ahí. Voy a poner esta fórmula acá. Vamos a poner acá al ladito. Ahí está. Entonces, ahora necesitamos sacar la densidad aparente. Bueno, voy a cerrar aquí porque voy a poner el micrófono de allá. Vamos un poco. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? Ya. Sí, Sí, profe. se escucha. Súper. Ya. Entonces estoy ahí, ¿sí? Y ahora necesito sacar la densidad aparente. Entonces, densidad aparente, como dice ahí, masa de suelo seco partido por el BTS. Entonces la densidad aparente reemplazo nomás, ¿eh? Se reemplazan los datos. Masa de suelo seco, 175 gramos, dividido en 150,72 centímetros cúbicos. Ahí está. Y eso me da... Ya. Y eso me da... Me voy a ocupar dos decimales nomás. ¿Sí? 1.16 gramos por centímetro cúbico. Ya, súper. Ahí está, densidad aparente, la voy a subrayar. La vamos a dejar guardadita la densidad aparente, como dije, la vamos a ocupar más adelante. ¿Ya? Ahí está la densidad aparente, la vamos a dejar más adelante. Ahí está. Vamos a dejarla guardada. Entonces tenemos, fíjense todos los datos que tenemos. Tenemos masa del suelo seco, la voy a dejar subrayada acá. ¿Sí? Masa del suelo húmedo, la voy a poner ahí. Todo lo que está subrayado es lo que vamos a ocupar. ¿Sí? Fíjense que todo esto que está subrayado es lo que vamos a ocupar de ahora en adelante. Todos esos datos, los que están subrayados. ¿Ya? Todos esos datos vamos a ocupar.
Entonces, miren ahora, podemos calcular inmediatamente, seguimos, porque fíjense que la pregunta es cuál es el contenido gravimétrico y el volumétrico de la muestra, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el contenido gravimétrico. Fíjense que contenido gravimétrico se calcula usando, dice la W. Eso es el contenido gravimétrico. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el contenido gravimétrico? Ahí está. ¿Cuál es el contenido gravimétrico? Y si se dan cuenta, nosotros ya tenemos todos los datos. Tenemos MW, lo tenemos. ¿Lo tenemos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Está ahí, fíjense. Ahí está, MW. Vamos a calcular el contenido. Vamos a calcular. Queremos calcular eso. Lo voy a reemplazar nomás. Si esto, como digo, uno teniendo todo, para ustedes, si lo tienen así en el cuaderno es más fácil porque, por ejemplo, pueden subrayar o ocupar un destacador y ir guardando los datos. Para mí yo lo tengo que guardar con esto. 50 dividido en 175. Exacto. MW, 50 gramos. ¿Sí? Aquí. Uy. 50 dividido en la masa de suelo seco, que es, fíjense que la tengo acá, tengo los dos datos, 175 gramos. Ya lo habíamos calculado, entonces estamos súper bien, pues no nos complicamos, no nos calentamos la cabeza, y al final tienen que pensar que acá uno recicla los datos, siempre, ¿sí? Realmente estos ejercicios uno ocupa una y otra vez. ¿Sí? Entonces tengo W 50 dividido en 175. ¿Sí? 0,28 gramos por gramo. Exacto. Entonces, mi W recuerda que estamos ocupando dos decimales nomás, chiquillos, ¿eh? Para que si les salen más decimales ocupen los dos primeros nomás y no aproximan. Literalmente cuentan cuánto hay después de la coma, el primero y el segundo y ahí, ¿sí? ¿Sin aproximar, profe? ¿Ah? Sin aproximar, todos los 0,28, así tal cual. Ya. ¿Sí? Voy a subrayarlo, ¿sí? Ahí está. Fíjense, vuelvo a repetirlo. Teníamos el MW acá arriba, ¿se dan cuenta? Subrayado. Teníamos la masa de suelo seco, la teníamos, la habíamos sacado, ¿se acuerdan que la ocupamos antes? La sacamos al principio, ¿se dan cuenta? La habíamos sacado, la habíamos calculado aquí. ¿Sí? La habíamos sacado para calcular justamente la densidad aparente. ¿Sí? Está ahí todo. Lo teníamos listo. ¿Sí? Entonces eso es lo bueno cuando uno, generalmente, ¿sí? Eso les doy como consejo para estudiar, para todo, a medida que vayan sacando, ¿sí? Siempre pongan al lado qué es lo que están sacando y lo subrayan o lo marcan. Cosa que si después lo necesitan hacer de nuevo o necesitan entender el ejercicio, saben cuáles son las variables o los cálculos importantes. ¿Sí? Porque esto, como digo, ya lo habíamos sacado. Teníamos la masa del suelo seco, teníamos la masa del suelo húmedo y la relación entre los dos. Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos nuestro contenido gravimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner acá al ladito, ¿sí? Voy a ponerlo acá al lado para que entendamos qué quiere decir ese dato y no quede así simplemente. Que por cada... Que hay... Voy a ponerlo aquí en grande, ¿sí? Que hay 0,28 gramos de agua por cada gramo de suelo. ¿Sí? Eso quiere decir este dato. Para eso lo sacamos. Ahí está. Lo que habíamos hablado hace un rato. ¿Sí? Eso quiere decir el contenido gravimétrico, porque hay 0,28 gramos de agua por cada gramo de suelo. Es para que entiendan un poco qué es lo que estamos calculando. ¿Sí? Y ahora necesitamos el contenido volumétrico. Este lo sacamos, contenido gravimétrico, ahí está. Y ahora necesitamos sacar el contenido volumétrico. Fíjense que la pregunta dice el contenido volumétrico. Entonces voy a volver acá atrás. ¿Sí? Voy a robarme la fórmula del contenido volumétrico. Contenido volumétrico. Tenemos el contenido gravimétrico. Voy a borrar todo esto acá. ¿Sí? Voy a meter acá arriba.
Y ahora quiero el contenido volumétrico. ¿Sí? Contenido volumétrico. ¿Cómo se calcula el contenido volumétrico? Con esta fórmula que está ahí. ¿Sí? Con este que está ahí destacado. Y fíjense que, nuevamente, ya tenemos todos los datos. Reemplazamos nomás. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué dato pongo? Alguien, espérate, Rodrigo, no tú, al resto. ¿Sí? Alguien más. Ustedes me dicen, ¿qué datos pongo? ¿0.28 ¿Ya? por 1.16? Bien, bien. ¿Ven? Ahí está. El W. Rodrigo, sorry por censurarte, pero para que tener más, otra participación. 0.28 gramos por 1.16 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estamos reemplazando. No estoy haciendo nada del otro mundo. Los datos que ya teníamos, simplemente llegué y los reemplacé. Teníamos el contenido gravimétrico, esta W es la misma que calculamos arriba, no cambia, siempre es la misma. Y la densidad aparente es la misma, no cambia. ¿Sí? Y eso se multiplica nomás. No hay ninguna ciencia aquí, más que saber multiplicar. Da 0,32. Bien. ¿Y qué quiere decir ese 0,32? Hago la pregunta, ¿qué quiere decir ese 0,32 entonces? Acuérdense. ¿Qué quiere decir ese 0,32, chiquillo? Que en un centímetro cúbico de suelo hay 0.32 centímetros cúbicos de agua. Exacto. ¿Sí? Bien. O que hay, ¿sí? 0,32 centímetros cúbicos de agua por cada... Mira, chicas, un poquito que lo tengo, porque quiere lo igual. Profe, ¿por qué 0,32 centímetros cúbicos? ¿Qué pasó con los gramos? ¿Se eliminan, no? Desaparece en la fórmula, porque este gramo por gramo desaparece. No, desaparece en la fórmula, no te preocupes. Es centímetro cúbico por centímetro cúbico. Es que la fórmula es así. Ya. No me pregunte la explicación matemática porque no la sé que la fórmula es así. ¿Sí? Desaparece, no. El gramo desaparece. ¿Sí? No me acuerdo por qué, solo sé que desaparece. Profe, eso Dime. se podría llevar como a una hectárea de 1 metro y calcular cuántos litros cúbicos se debería tener en la hectárea, como en la pregunta anterior. Ya, mira, es un poco así. Tú, por ejemplo, lo que pasa es que esto que estamos, acuérdate que esto, fíjate que aquí dice, muy importante acá, esto es una muestra, ¿sí? Esto básicamente te permite saber, por ejemplo, tú eventualmente, efectivamente puedes saber con cuánta agua puedes regar, pero por ejemplo, tú puedes, ¿qué es lo que se debería hacer en un suelo? ¿Sí? Para que entiendan un poco cómo funciona esto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Uno debería saturar el suelo, ¿sí? Uno debería saturar el suelo, hacer un riego, saturarlo, o asumir que está saturado. Tomar muestras, ¿sí? Tomar muestras y decir, en ese momento, esa muestra, cuando el suelo estaba saturado, ¿cuánta agua había? Por ejemplo. Y ahí sí pues podríamos hacer lo que hablamos al final de la clase pasada. Pero tiene que ser, por ejemplo, a partir de un suelo saturado. O bien, tú puedes decir, ¿sabéis qué? Por ejemplo, yo no sé si estoy regando bien. Yo no sé si estoy regando bien. Hagamos la prueba. ¿Estoy regando bien o no estoy regando bien? ¿Sí? Entonces tú puedes comparar tus datos de tu suelo saturado con los datos a lo mejor de 3 o 4 días después de un riego. ¿Cuánta agua está quedando en tu suelo? Entonces puedes tener datos con tu suelo recién regado y literalmente haces todo esto que hicimos, lo haces con tu suelo recién regado y después 4 días después de tu riego, ¿sí? O 5 días después de riego o una semana después de tu riego, tú puedes saber cuánta agua queda en tu suelo. Entonces tú puedes comparar cuánta agua había en tu suelo cuando estaba recién regado, porque tomaste una muestra de suelo en un día 1, ¿sí? Fíjate que esto es una muestra de suelo, y esperas una semana, no riegas, y ves cuánta agua queda en tu suelo el día después de riego, ¿sí? Y entonces puedes decir, chuta, el primer día habían 32 centímetros de agua por cada centímetro cúbico de suelo,
y al segundo, y 7 días después habían 1 centímetro, o no sé, 0,001 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro de suelo, y eso a lo mejor es muy poquita agua, ahí uno tiene que ver después cómo se evalúa esto, ¿sí? Cómo se evalúa. Este ejercicio que hicimos ahora, la única función que tenía es como enseñar la fórmula y practicarlo. Hay cosas más aplicadas que las vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿sí? No se desesperen. Este se lo subo ahora, ¿sí? Este se lo subo ahora. Hay 3 ejercicios más, vamos a trabajar con uno de estos, ¿sí? Y vamos a agregar una variable más, que es esta, que es la altura de agua, ¿sí? Que es la altura de agua. Que básicamente es un poquito más importante porque me habla de los centímetros de agua que hay en el suelo. Con cuánta agua hay, pero ahora de manera... literalmente ahora veo el suelo, mira, ¿se dan cuenta que yo veía gramo por gramo? Acá veo volumen por volumen, y ahora yo puedo saber literalmente cuántos centímetros de agua representa esto. Cuántos metros de agua a lo mejor hay en el suelo, hacia abajo. Entonces yo puedo, por ejemplo, llevar este dato y decir que este dato equivale a que mi suelo esté, por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo, que mi suelo esté solamente regado los primeros 10 centímetros del suelo, por ejemplo. Se puede llevar a eso. Que este dato, que de 0,32 centímetros de agua por cada centímetro cúbico de suelo, a lo mejor se representa como que están regados los primeros 10 centímetros de suelo. Se puede llevar a eso. Y ahí hay una relación más directa. Pero hay que darse toda la vuelta, ¿sí? Y eso lo vamos a trabajar en la próxima clase. Revisen esta clase, revisen la grabación, ¿sí? Revisen la grabación de la clase pasada, esta se la subo ahora, ¿sí? Esta se la subo ahora, vamos a partir de aquí la próxima semana, ¿sí? Vamos a explicar esta fórmula y vamos a hacer probablemente uno de estos, ¿sí? Las encuestas son bastante lentos, no son difíciles, pero son lentos, hay que ir súper lento y con los datos de A1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y vamos a hacer uno de esos, ¿ya? Este de acá, si se dan cuenta, este de acá, el 1, es muy parecido al que hicimos ahora. Si alguien lo quiere hacer por cuenta propia para practicar lo que vimos ahora en la clase, puede hacer este, el 1. ¿Sí? Es súper parecido al que hicimos ahora. Súper parecido a este que acabamos de hacer. Así que si alguien quiere practicar, puede hacer ese. ¿Ya? Es súper parecido. Ya, chiquillos. Dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo ejercicio. Dime. ¿Pregunta? ¿Usted hizo los ejercicios de la clase pasada? La 5, que yo voy que hasta la altura. No lo he hecho. ¿No la hizo? No, ya. No están hechos todavía. Los podemos revisar por eso. Pues vamos a hacer uno y después, como digo, la próxima semana, de hecho la idea era un poco eso, la próxima semana es para hacer otro ejercicio para revisar el resto de los ejercicios que no hayamos podido hacer en clase, los podemos ver la próxima semana. No se preocupen, ¿sí? La idea... generalmente yo dejo 2 o 3 clases, o sea, 2 o 3 semanas de clases de ejercicios. Así que para que vayamos avanzando, si queda duda, si alguien queda colgado en un punto o en otro, lo podemos ir revisando. Así que no se preocupen por eso. Hay tiempo para los ejercicios, los tenemos de sobra, así que no hay problema. Ya, chicos. Ya. Hablamos. Dime, Rodrigo, dime. Nada. Chao, profe. Ya. Chao, chiquillos. Cualquier duda me escriben. Chao, profe. Esto se lo subo, se lo voy a hacer ahora. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao.